Hola y bienvenidos a Chiyonaka no Oriente, sobre todo la princesa Gary. Este es el segundo especial que se iba a hacer para hoy sábado y esto va relativo al caso JYJ. A veces nos han preguntado aquí en la página qué hemos sabido de tal o cual cosa sobre el trío. Sin embargo, creo que es pertinente hacer este especial, sobre todo tirando las netas y todo lo que venimos investigando desde el año 2010. Así como lo oyen, desde el 2010 hemos venido investigando a JYJ y lo que venía haciendo como trío. Si bien nosotros empezamos la investigación debido a un foro que se abrió en Rusia, y esto fue porque a nosotros se nos hizo pertinente debido a que se empezó una especie de pesquisa, por así decirlo, cuando querían meter su ley mordaza para que no bajara uno material. Nosotros hicimos este foro en Rusia y ahí empezamos a meter investigaciones, sobre todo de gente que obviamente no iba a tolerar lo que se iba a decir o lo que se estaba investigando en ese momento, que casi siempre era, ¿cómo se los explicaré? Pues más bien estaba en los medios en inglés y no había nadie que lo tradujera al español, y muchas veces se quedaba de forma local y eran pocas las traducciones que se hacían al español. Por lo tanto, nosotros empezamos a notar que se hablaba muy fuerte en los medios coreanos sobre la disolución o la partida de miembros del grupo DBSK en aquel entonces. Por lo tanto, nosotros nos pusimos a investigar qué era lo que había detrás y por qué estaban dejando la agrupación, si supuestamente era una de las más famosas de la época, y pudiera decirse que en cierta época, musicalmente hablando, SS501 y DBSK como que tenían cierta rivalidad musical. No lo voy a poner como rivalidad personal, no. Así los ponían como que a competir quién era mejor en su época. Y así nos pusimos a investigar en esa época cómo era que ellos se iban a disolver o qué era lo que pasaba. Lo que nosotros nos comenzamos a enterar de los 3 miembros que dejaron DBSK, que también se hizo pues una, ¿cómo lo vendríamos a explicar? Con las fans tan apasionadas y tan aguerridas y tan trastornadas en Corea del Sur, se acostaron en la calle fuera del edificio de SM, protestando porque se iban a disolver y querían evitar lo que ya se venía viendo a leguas. Entonces nos empezamos a meter más en el caso y a rascar y qué era lo que había, por qué estos integrantes dejaban la banda. Tenía que ser por el contrato de esclavos, que era la primera vez que nosotros escuchábamos algo similar y no se nos hizo escandaloso, pero sí extraño. Y al empezar a investigar bien, resulta que dimos con varias páginas en aquel entonces que hablaban específicamente del trato que se les daba a los artistas en esa empresa, y sobre todo esos contratos de los cuales nadie hablaba, llamados de esclavos, en los cuales firmaban por 10 años al artista, y las pagas que recibían del trabajo y sobre todo de lo mal
pagados que estaban. Si bien esto llamó a el staff de Chiyonokan Oriente mucho la atención para venir investigando a fondo qué pasaba, y dimos con estos contratos cómo estaban estipulados, cómo era que estaban ganando el dinero, cómo las fans les compraban regalos y cosas extremadamente lujosas porque la empresa ni eso les proveía, cómo los padres de algunos de los integrantes de DBSK les llevaban comida porque ni eso les pagaba SM, y cómo esto viene como que a cambiar de cierta manera la industria un poco musical coreana al hacerse este escándalo, que si bien con la globalización que estaba teniendo en esos momentos o la apertura, la cosa no se quedó de manera local como estaban acostumbrados a hacer esta empresa en Corea del Sur, y sobre todo que las muchachitas no aceptan o no discernían ahí en Corea del Sur cómo es que 3 integrantes fueran a demandar a la empresa que los contrató y que según lo que se queda en Las Vegas, aparentemente se quedaba en Las Vegas, pero al momento de que nosotros empezamos a rascar más, parece que a los coreanos no es muy bien visto que la empresa que según te da de comer aunque te maltrate, sea permitido que tú como trabajador alces la voz y digas que no te está pareciendo ni el trato que te están dando, ni el sueldo que te dan, y mucho menos hablar de las golpizas recibidas dentro de esta susodicha empresa, que también hubieron fotografías que se encargaron de quitar de la red, donde se veía a un Jaeyoung bastante golpeado, donde también se veía el abuso por parte de los managers, cositas muy bonitas que descubrimos en aquel entonces y que obviamente ustedes las van a encontrar en el foro de Ichiyonokan Oriente en Rusia, además de que también vamos a puntualizar que al momento que se hace esta demanda, la agrupación se encontraba en Japón, y entonces ellos tienen migas con Avex, y esta compañía japonesa como que se rola a los artistas con SM para promocionarlos en dicho país. Y bien, tocante a esto, una vez que ellos deciden meter una línea y decir ya no más, ya no vamos a estar dentro de la agrupación, lo que hace Avex es firmarlos, y lo que hace SM es llevarse a los otros dos a Corea del Sur y deja botados a Junsu, a Jaeyoung y a Yuchun en Japón a que se las arreglara como pudiera, y según ellos tendrían el apoyo de Avex y obviamente de la gente japonesa, y se empezaron a hacer materiales en Japón como 3 integrantes como JYJ, lo que viene también a que JYJ se pelee con Avex es porque los querían tratar igual, con los mismos sueldos, y el plan con maña que tenía Avex en ese entonces era que, bueno, como se habían quedado como en custodia, por así decirlo, y de hecho el plan funcionaría de la siguiente manera: mientras JYJ no hiciera escandalitos, iban a seguir grabando sus discos con Avex, pero cuando quisieran juntar a DBSK para Japón, JYJ tendría que cooperar sin chistar.
lo que llevaría a estos 3 integrantes salirse de Avex y de ahí buscar otra compañía que les conviniera más. Así fue como Seyes Entertainment llega a sus manos y firman con ellos de manera que ellos solamente los representaban porque tenían todavía contrato con Avex y tenían contrato con SM y estaba interpuesta la demanda para terminar estos contratos de esclavos. Además que les empezaron a hacer la vida súper pesada y tanto Avex les cerró las puertas en Japón como SM cerró puertas en Corea. Al tener estas 2 puertas cerradas, ¿qué hace JYJ y Seyes Entertainment? Pues si no nos abren las puertas aquí, nos vamos a grabar en inglés. Y así es como se da el primer disco de JYJ en inglés, trabajando en Estados Unidos, y de ahí comienzan a pues ver que no les va a ser muy agradable hacer este disco en inglés, ya que pues les querían cerrar las puertas en ambos países donde siempre habían trabajado, y se hace este disco en inglés que no tuvieron chance de promocionar, sobre todo en Estados Unidos, porque su tirada era, si no les abrían las puertas, pues empezar a hacer cosas en inglés, y así se avientan este disco que fue un gran acierto y un gran atino, o atinarle a una visión de si no me abren la puerta aquí, tocó donde sea para abrir las puertas, y esto hace que por lo menos JYJ empiece a hacer unos showcases que ni cobraron porque no les dieron visa de trabajo y los tuvieron que hacer de grapa en Estados Unidos. Y de ahí se empieza a abrir una puerta más internacional cuando no solo el internet también se empezó a abrir más y todo el mundo empezó a ver que unos coreanitos podían cantar perfectamente en inglés. Así es como se regresan a Corea y empieza esta batalla legal en la que pues parece que no iba a tener fin, y sin embargo la asesoría y peleas también que hizo Seyes Entertainment fueron muy valiosas hacia la agrupación, debido a que también, que no se hagan tontos los empresarios coreanos y japoneses, trataron de sacar los trapitos al sol del presidente de Seyes Entertainment y trataron de amolarlo por muchas partes y muchas cosas. Ahí pues ya se nos habían pasado unos añitos de qué era el destino que iba a tener JYJ, y entre más parecía que querían aplastarlos para acabar con sus carreras, como lo había hecho SM durante años localmente con otras agrupaciones, pues aquí ya no se les hizo, porque empezaron a jalar fans internacionales de tal manera que casi siempre son los que los han sacado del hoyo, ya que la mayoría de la gente de Corea, sobre todo que eran del fandom de Casiopeas, no discernían en su cabeza que era una separación inminente, que no iba a haber una reunión de DBSK y que todavía no va a haber, y no creo que haya en mucho tiempo, ya que pues ahorita sabemos que pues los dos que se quedaron en SM, pues ahí se quedarán y ahí envejecerán y no pasarán de perico perro.
Y en lo que respecta a JYJ, aparte de que tenían que lidiar con Fan San Sang dentro de SM, a la separación, también hay una separación de Casiopeas y nada podía ser tan bonito ni podían unirse como quisieran, aunque muchos siguen anhelando que haya un DBSK. Yo lo veo remotamente difícil, sobre todo por la preparación que empezaron a tener como JYJ, donde tuvieron que picar piedras solitos, donde tuvieron que experimentar en varias áreas, y en lo que respecta a cada integrante de JYJ se hace una unidad que se veía desde que estaba en DBSK, que eran 3 y 2 y se acabó. Y además que bien que mal, Jaeyoung ha llevado el liderazgo de JYJ, aunque digan que no, y que ellos digan en entrevista que cada quien es un líder solito nato, pues se nota dónde estaba la cabeza y el engranaje de JYJ, cómo empezaron a sacar estos materiales, composiciones interesantes de los primeros materiales, sobre todo en letras de canciones, lo que reflejaban, sobre todo tratar de hacer entender a los fans que pues ellos tenían que seguir un camino, aunque fuera como 3 integrantes. A la lejanía no sabían cuál era el futuro que se les esperaba, y parece ser que en Corea del Sur eso todavía les pesa mucho. Tan es así que gracias a ellos se quiso implementar una ley llamada JYJ para los artistas que han sufrido vejaciones en los derechos humanos. Sin embargo, como a la industria se me hace que no le conviene, no han pasado esa ley ni la han aprobado. Además, que no solo eso, sino que han estado castigados por mucho tiempo en la televisión y no han salido ni en programas musicales ni en shows de variedades, y toda la carrera que ha hecho JYJ ha sido a través del internet, créanlo así como se los estoy diciendo. Además que no solo su carrera que está basada a través de internet, así se empezaron a dar conciertos, a dar fan meetings, y poco a poco se fueron abriendo caminito esporádicamente en otros lugares, sobre todo en Japón, China, pero en lo que respecta a Latinoamérica, pues llegaron a Sudamérica y llegaron a Estados Unidos, y pues todavía falta que prueben al público mexicano, porque pues nada más tienen esa impresión de lo que es Sudamérica, no lo que vendría siendo México es esencialmente. Quien lo probó fue Junsu, porque él se decidió a venir solito y experimentar, y no ha sido camino fácil para ninguno de los tres. Ya hasta parece que todo les molesta y de todo les sacan cosas. Tan es así que casi siempre cuando sale algo nuevo de la agrupación JYJ siempre es analizado bajo la lupa de los críticos coreanos, pero no solo eso, a nivel televisión sabemos que no existen, pero a nivel prensa sí. Y para esto, a estas alturas del partido, pues les ha molestado la fortuna que ha hecho Junsu, su hotel en Toscana, los musicales, y creo que ellos han puesto ahí el dedito en decir,
sí se puede hacer las cosas como uno quiere, sí se puede ganar lo que uno quiere, lo que uno genera, y ha demostrado de qué están hechos, pero parece que a medida de que quieren crecer en su país, hay algo que los aplana y los regresa como que a la realidad de que ustedes aquí no van a poder. Creo que también lo hemos comentado mucho en Ichi Yonokana Oriente sobre esto de JYJ, que creo hay que puntualizar aquí. La ayuda la han tenido más de las fans internacionales que de las locales, y si quieres ser grande en tu país debes de salir fuera para que te reciban con los brazos abiertos, pero parece que se han empeñado en seguir allí adentro, tratar de romper esas paredes para que los reconozcan en su país, pero parece que están nadando contracorriente, y tan es así que ya se ve que algo pasó ahí con lo de Yuchun y el prostíbulo, que fue lo más reciente que sucedió estando en la militar, y como que se buscó la forma de tratar de señalar a uno de los integrantes de JYJ para tratar, porque así es como lo estamos viendo nosotros desde afuera, de terminar con la agrupación y enterrar sus carreras. Hay que decir también sobre esto que ciertamente cuando Yuchun comenzó su carrera como actor, los bloqueos fueron impresionantes. Aunque él fuera el protagónico dentro de sus dramas, jamás viste una entrevista con él, jamás los promocionales salieron en Corea siendo él el protagonista. Lo mismo le pasó a Jaeyoung, que aunque dicen que es más libre ahí el control de los dramas, pues resulta que no, que también de cierta manera trataron de bloquearlos. Junsu también por su parte con los musicales, aunque también es otra rama diferente, nos tocó ver y tenemos fotografías de gente de SM cuando hizo Mozart, que quitaban la publicidad para que no fueran a verlo. Así de grave y de envidiosa es la gente, y penaliza el tratar de o exigir tus derechos como trabajador, porque antes que artistas son trabajadores en la industria de la música y de algo necesitan vivir, ya sea la carrera como cantante o la carrera como actor o la carrera de cantantes de musicales, como le ha pasado a Junsu. A Junsu como que apenas se le quiere abrir una puertita en el medio de la televisión. Ya ha tenido presentaciones esporádicas de pocos minutos o de pocos segundos. También vimos cómo le hicieron la grosería de que no fuera a recibir su premio, siendo que la misma gente había votado por él en Corea del Sur. Y todavía esto creo que va para largo con JYJ y todas las jaladas que les han hecho dentro de su mismo país. Así es que puedan ver cómo es esto que se mueve con el caso de JYJ. Más aparte, también nos habían preguntado en aquel entonces a través de nuestro YouTube que si nosotros sabíamos algo de Yuchun insultando a fans. Aquí voy a responder en este video de qué no fue lo que encontramos nosotros, que lo volvieron a sacar a la luz ahora con lo del prostíbulo y con la supuesta agresión sexual, que sí, efectivamente Yuchun insultó a unas fans, pero lo que no dicen es que eran fans Unsigned que andaban tras él,
que obviamente ya estaba cansado de que lo estuvieran acosando. Y aquí también abro un pequeño paréntesis, que no solo eso, las fans Unsigned también se les ocurrió poner una cámara de circuito cerrado dentro de su estacionamiento del edificio donde vivía. Entonces ahí sí es una invasión a la privacidad, y ahí sí los chavos están indefensos porque no pueden hacer o demandar a una fan por ser, yo creo que menor de edad. Pero han sido cosas que a ellos les han pasado de tamaño grandísimo, ya sea con las fans, ya sea con los mismos medios de comunicación, que estos chavos han resistido lo que nunca, sobre todo en lo que respecta a Mendy a título personal, que es lo que voy a decir ahorita, que de puro milagro ninguno de los tres se ha suicidado, de tantas cosas y de tanta presión que tienen dentro de su mismo país. Y pareciera ser que todavía hay ahí una mano negra que busca desarticular JYJ como tal. Entonces vamos a ver ahora que salga Jaehyung de la militar, con qué le encuentran, qué le hallan o qué le quieren hacer, porque también le han hecho mucha jalada. Y a Yuchun, si después de esta se levanta y tiene el apoyo de los otros dos integrantes. Y Junsu, por su parte, pues ahorita no ha tenido ninguna mala publicidad y ni le han encontrado, más que ya ha ganado mucho dinero, y eso parece que molesta. Y tenemos también que estarnos fijando en qué sigue para JYJ. ¿Qué es lo que yo digo a título personal? Digo, después de haber visto a Junsu en vivo, tiene una gran voz, tiene carisma. Vamos a ver Jaehyung, que parece que es la mente maestra para dónde va a girar. Si habrá otro disco de JYJ, que yo creo que les va a convenir para impulsarse un poco más. Y si con esto deciden salirse de su país y seguir buscando público extranjero. Por mi parte es todo. Este fue el especial de JYJ. Nos puedes dejar tus comentarios aquí abajo en YouTube, y que tenga buena noche de sábado. Hasta luego.